La pena de muerte, tal parece que a nadie le gustaría hablar de ese tema. Pero estos son temas éticos que la iglesia tiene que tratar. Y la Iglesia de Dios Pentecostal ha hecho un esfuerzo por poner en su leccionario bíblico todos estos temas durante este semestre, así que hay que aprovecharlos, no los dejemos pasar. Probablemente la próxima semana vamos a estar tratando otro tema ético, porque esta es la sección sobre los temas éticos, y estaremos tratando el tema de la maternidad subrogada en la Biblia. La maternidad subrogada o el vientre alquilado en la Biblia. Así que vamos a proceder con el estudio de la pena de muerte. Vamos a comenzar con la afirmación fundamental que dice: la pena de muerte que pesaba contra la humanidad fue cargada sobre el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. La pena de muerte que se decretó en el Edén y que nunca ha sido abolida. Desde el principio, la pena de muerte está como en el negocio de Dios. El versículo para meditar dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 5 al 19. ¿Qué les parecen estas declaraciones? La pena de muerte es inhumana, discriminatoria y contraproducente y debe ser abolida. Les repito, la pena de muerte es inhumana, discriminatoria y contraproducente y debe ser abolida. ¿Eso creen que? Los que se oponen a la pena de muerte. Ahora oigan esta otra declaración: la pena de muerte es justa, apoya la vida y es un disuasivo contra la violencia. Es algo trágico, pero un deber necesario del gobierno. Es una responsabilidad del Estado. Esta es la posición de los que apoyan la pena de muerte. Lo interesante de todo esto es que ambos puntos de vista no solo están presentes en nuestra sociedad, sino que son apoyados por cristianos sinceros, muy serios, muy preparados. Los defensores cristianos de ambas posiciones las defienden apasionadamente utilizando las Sagradas Escrituras, según nos dice Clark en un libro que está por aquí, Readings in Christian Ethics. Así que si tienen una oportunidad, este es un buen libro para comenzar sobre el tema de la ética cristiana. Nos vamos a ver nosotros hoy entre estas dos posiciones. Vamos a ver una posición y otra posición y vamos a tratar de establecer lo que la Biblia dice. Complicadísimo eso. Y luego vamos a establecer lo que nuestro concilio, nuestra denominación establece con respecto a la pena de muerte. Quisiéramos agradecer, porque se nos ha pasado ya casi un mes desde que nos brindaron la ayuda y no queríamos dejar que eso nos pasara más. Quisiéramos agradecer al doctor Samuel Sullivan, que cuando nos dimos cuenta de los temas que se iban a tocar durante el semestre, estos temas éticos, de inmediato lo llamé y él muy amable me respondió y se metió en su biblioteca y me consiguió una bibliografía de libros sobre ética cristiana, entre ellos este que les mostré ahorita, este pequeñín que está aquí, que se titula From Christ to the World, de Wayne J. Bolton. También muy buenos, son como lecturas acerca de temas éticos. Este otro libro que está aquí, del doctor Norman L. Geisler, Christian Ethics, excelente libro. La lectura de este es más académica, la del libro de Clark es mucho más sencilla. Esta es una lectura
más fuerte, más académica, pero un libro excelente. El doctor Norman Geisler fue a morar con el Señor hace unos pocos años. Otros libros son el libro del doctor Wayne Grudem, el libro de Feinberg, Ethics for a Brave New World. Esos los tengo en la biblioteca de Logos. Así que muchísimas gracias al doctor Samuel Soleman. Y desde luego tenemos aquí las Sagradas Escrituras, que son la base de todo lo que vamos a enseñar. Después de haber hecho este pequeño paréntesis, vamos a continuar. De acuerdo con Amnistía Internacional, al terminar el 2019, 106 países habían abolido la pena de muerte por cualquier delito. Esto es un aumento de 30 países a partir del año 2003. Y Amnistía Internacional, que fue establecida en el 1961, afirma que, oigan bien, la pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, oigan bien, al margen de quién sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, de la naturaleza y las circunstancias del delito y del método de ejecución. No importa cuáles sean las circunstancias. Amnistía Internacional ha hecho una meta en su vida: abolir la pena de muerte en el mundo. Para Amnistía Internacional se trata de un asunto de derechos humanos. Oigan bien esto, porque en todo esto hay una especie de hipocresía. Para ellos, para Amnistía Internacional, la pena de muerte es una violación de derechos humanos y en particular del derecho a la vida y del derecho a no sufrir torturas, ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Estos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas en el 1948. Pero, oigan esto, Amnistía Internacional se opone a la restricción al aborto. ¿Y dónde está el derecho a la vida de las criaturas inocentes? ¿Dónde está el derecho a la vida de ellos? Que son absolutamente inocentes, no han hecho nada. Y entonces ya a mí se me ocurre una pregunta muy interesante. ¿Qué ha hecho Amnistía Internacional por los 250 millones de cristianos en la iglesia perseguida en los últimos 60 años desde su fundación? ¿Qué ha hecho? ¿O es que ellos no tienen derechos? Ahí es que vemos el asunto de la doble vara y la hipocresía. ¿Cuánto han hecho por evitar las torturas, los encarcelamientos ilegales, las acusaciones falsas, las penas crueles e inusitadas a los cristianos por el delito único de servir al Señor Jesucristo? Pero para Amnistía Internacional, los 250 millones de cristianos en la iglesia perseguida parece que no son seres humanos y por lo tanto no merecen que se les cuide y se les protejan sus derechos, como se le protegen a las madres que quieren abortar. ¡Qué tragedia! Vamos a comenzar con la pena de muerte en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar la primera sentencia de muerte. Cuando la primera pareja violó la única prohibición de Dios que se le dio en el huerto del Edén, esto traía consigo una sentencia de muerte. La declaración era sencilla: el día que de él comieres, está refiriéndose al árbol de la vida, ciertamente morirás. Génesis 2:17.
Eso es una sentencia de muerte. Ese era el delito que le iba a costar la vida. Como consecuencia del pecado, entonces vino la muerte espiritual. Y eventualmente, llegando la edad, la muerte física. Pero la muerte entró que a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que ahí nos vamos a encontrar rapidito con la primera. La primera de todas las sentencias de muerte que hay en el Antiguo Testamento. Ahora, luego del diluvio, pero antes de la ley, antes de Abraham, luego del diluvio, Dios entró en un pacto con Noé que los teólogos consideran que es de aplicación universal. Aún Israel no existía, ni la ley de Moisés había sido dada. Así que no tiene que ver con la ley de Moisés, ni fue abolida en la cruz, necesariamente. ¿Por qué? Porque no era parte de la ley. Este pacto Dios lo hace con los sobrevivientes del diluvio, que son la cabeza de una nueva humanidad. Dios estaba, por decirlo así, recreando la humanidad. Y entonces nos vamos a encontrar en Génesis capítulo 9, verso 5. Y permítanme ir ahí un momentito. Génesis capítulo 9, verso 5, comenzando la Biblia. Vamos por aquí, la encontramos. Miren cómo dice. Dios le está dando a Israel unas instrucciones luego de que salen del arca. Dios les dice que se fructifiquen, que se multipliquen, llenen la tierra, lo que le había dicho a Adán. Por esto es el comienzo de una nueva humanidad. Que el temor de los animales le iban a temer a ellos, que podían comer animales, porque antes no solamente podían comer aparentemente vegetales y semillas. Y le advierte que carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y a partir de eso, Dios hace las siguientes advertencias. Verso 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Qué significaba eso? Está escrito en el verso 6. Vuelvo y repito. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Cuando haya ¿qué? Derramamiento de sangre. Y miren cómo dice el verso 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Qué implicaciones tiene eso? Y son implicaciones muy, muy importantes para este estudio. En primer lugar, la primera sentencia de muerte, ya vimos, corresponde a la falta, a la desobediencia en el Edén. Y el hombre, y todavía todos morimos. Está escrito a los hombres que mueran una sola vez, después del juicio. Pero todos tenemos que morir. Eso está establecido por causa de ¿qué? De lo que pasó en el Edén. Eso es sentencia de muerte. Todos ¿qué? Desde que nacemos, por decirlo de alguna manera, todos desde que nacemos comenzamos a morir. La universalidad de este pacto y las reglas que allí se establecieron se selló con Noé y con todos sus descendientes, eso incluyéndonos a nosotros, mediante el arco en las nubes. Por eso todavía hoy ¿qué? Tenemos el arco en las nubes. En los días nublados o en los días así como lluviosos levemente, aparece el arco en las nubes. Eso es señal del pacto que Dios hizo con Noé. Eso es señal del pacto que Dios hizo con Noé. Pongo mi arco en las nubes, dice Jehová, y será por señal de pacto entre yo y la tierra. El día que
Perdón, volviendo otra vez aquí al asunto del arco. Ese arco le da al pacto con Noé una cualidad de universalidad. Se hace no con Israel, se hace no bajo la ley de Moisés, se hace con Noé como cabeza de una nueva humanidad. O sea, se hace con la humanidad en su totalidad. ¿Por qué? ¿Por qué afirmamos eso y lo volvemos a enfatizar? Porque es muy importante. El doctor Wayne Grudem nos arroja luz sobre este pasaje. En primer lugar, la palabra usada para derramaré, en hebreo chaphat, se refiere a quitar violenta e injustificadamente una vida humana. Violenta e injustificadamente. La persona que asesina debe ser muerta. Y el medio para esa muerte es un agente humano. De manos del hermano demandaré la sangre del hermano. Así que Dios delega la ejecución de la pena de muerte en el gobierno humano. Pero eso no tendría que verse como un acto de venganza, sino como uno de ejecutar la justicia divina. Este era un asunto de llevar a cabo lo que Dios había establecido. ¿Qué Dios había establecido? Si una persona moría por mano de un asesino, el asesino debía morir. Debía pagar con su vida. Era un asunto algo así como una expiación. Ya lo vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la razón que Dios da para establecer una ley tan tajante, tan fuerte? La razón por la que Dios establece y delega al gobierno del hombre esta responsabilidad es porque el hombre es hecho a imagen de Dios. Dios le concede un enorme valor a la vida humana porque esa vida humana es imagen de Dios. Este asunto de la imagen de Dios es el estatus más elevado en toda la creación. El hombre es más como Dios que ninguna de las otras criaturas. Y en un sentido, el hombre es la representación, representa a Dios en este mundo. Por eso es que Dios le delega ¿qué? Su autoridad. Dios tenía la autoridad para ejecutar la sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque Él es el que da la vida y Él la puede quitar. Ahora se la delega al gobierno humano. El asesinato de un ser humano es un tipo entonces de ataque contra Dios mismo, porque es un ataque contra su representado, contra su representante en la tierra. Así que, como el hombre representa a Dios a este mundo, un atentado contra Él es un atentado contra Dios. El asesinato de un ser humano hecho a imagen de Dios es un ataque contra Dios mismo. Ahora, para darle el castigo merecido a tan inmenso crimen, por el valor tan inmenso que Dios le concede a la vida humana, Dios decretó que el asesino debía pagar con la pena máxima. ¿Qué era eso? Perder su propia vida. Y aunque la gente puede decir, pero eso es la ley del talión, eso es una ley bárbara, ojo por ojo, diente por diente. No, si es que la ley del talión lo que dice es que el castigo debe ser proporcional al delito. Eso es lo que dice la ley. Y esa es la ley en todos los países del mundo. El castigo debe ser proporcional al delito. De este pasaje, entonces, se puede concluir que Dios delegó en el gobierno humano la autoridad para ejecutar la pena capital en casos de asesinato. Miren, no en cualquier caso. Recuerden que esto es en el comienzo de una nueva humanidad. Dios delegó en el gobierno humano la autoridad para ejecutar la pena capital
en casos de asesinato. Hacemos mucho énfasis en este pasaje de Noé, Génesis, que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque este pasaje, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, no necesariamente fue abolido. Ahora vamos a la ley. En la Torá se decretó la pena de muerte para múltiples delitos. Entre estos, miren, homicidio, secuestro, sacrificios humanos, la violación del Sabbat, blasfemia, las falsas profecías. Miren, una amplia gama de delitos sexuales, como adulterio, incesto, bestialismo, homosexualidad, también eran castigados con la pena de muerte en Israel. La pena capital se ejecutaba entonces mediante la espada, la lapidación y por otros medios. Miren hasta dónde iba la pena de muerte. Por ejemplo, darle una pena al padre o maldecirlo merecía la pena capital. Y la tenía que ejecutar la comunidad. Si un hijo era rebelde y no quería oír consejos, también era castigado con la pena máxima. Muchos hijos rebeldes que puedan estar escuchando podrán estar diciendo gracias a Dios que no estamos en la ley. Bueno, lo mejor es enderezarse. En Israel, las personas o entidades autorizadas para ejecutar la pena de muerte eran tres: Dios, el Estado por medio de sus magistrados, los jueces, los reyes, y el pariente redentor, que también se le llamaba el vengador de la sangre. Este tenía uno de los poderes que Dios le delegó al pariente redentor, era el derecho de ejecutar venganza por el asesinato de su pariente. Todo esto, estoy hablando de la ley de Moisés. Miren este caso, en Números 35, 19 al 21 dice: el vengador de la sangre dará muerte al homicida, cuando lo encuentre lo matará. Si por odio lo empujó o lanzó sobre él alguna cosa intencionalmente y muere, miren, intencionalmente y muere. O por enemistad lo hirió con sus manos y murió, el que lo ha herido morirá, es un homicida, el vengador de la sangre. El vengador de la sangre, el Goel, matará al homicida cuando lo encuentre. Pero estamos hablando ahí de venganza, obsérvenlo bien. Mientras que en el pasaje de Noé no se está hablando de venganza, se está hablando de justicia. En este caso se está hablando de venganza. En una sección dedicada a los testigos y al rescate, se establece que la víctima de asesinato contamina la tierra. Oigan, esto es una parte muy importante en la ley. La sangre de una víctima de asesinato contamina la tierra. Números 35, 33. Permítanme ir a la escritura un momento, porque este pasaje es muy importante. Números 35, 33. Miren cómo dice: la única forma de purificar la tierra que era contaminada, la única forma de purificar la tierra, observen los términos, se contamina la tierra, la única forma de purificarla es por medio de la sangre del asesino. El asesino tenía que pagar con su vida. Miren cómo dice el verso 33. No contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, la sangre de un asesinato. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. O sea que en la ley era claro que había pena de muerte. Ahora, si el asesino no podía ser encontrado, había otra sección de la ley. En Deuteronomio capítulo 21. Vamos a Deuteronomio un momento. Deuteronomio capítulo 21.
versos 1 al 9, no lo vamos a leer completo. En esa sección se hacía provisión para la purificación mediante el sacrificio de una becerra por las personas, los líderes de la ciudad más cercana al cadáver encontrado. Es decir, encontraban una persona muerta en el campo, alguien la asesinó. No aparece la persona que lo hizo. La persona huyó por la razón, porque tuvo miedo, porque como no habían testigos, él pudo haber dicho que fue accidente, pero pues había que hacer una investigación. El asunto es que si no aparece quien cometió el delito, la tierra no se podía quedar sin purificación. Y para esa purificación había que hacer el sacrificio de una becerra por los habitantes de la ciudad más cercana. De esta manera sería eliminada la culpa. Estos sacrificios y estas expiaciones para purificar la tierra, eliminadas por la muerte de Cristo en la cruz. Esa muerte le dio fin a la necesidad del derramamiento de sangre para la purificación de la tierra, sea en este caso de que no aparece el asesino o en el caso del pariente vengador de sangre, el Goel. Pero esto no necesariamente aplica a la autoridad del Estado, porque estamos hablando aquí de ¿qué? De asuntos más personales, previo a la ley. Es importante enfatizar que la ley de Moisés era un trato de Dios con Israel, con quien tenía una relación especial, que no necesariamente aplica a las otras naciones. A pesar de eso, y esto es importante, a pesar de eso, la actual ejecución de asesinos surge en parte de esta ley. Así que aquí hay otro principio que debemos observar cuidadosamente. Ahora, vamos a ver la pena de muerte en el Nuevo Testamento. Algunas personas dicen que hay que seguir el ejemplo de Jesús en lo que tiene que ver con la pena de muerte. El doctor Wayne Grudem dice que Jesús habló muy poco sobre la relación con las autoridades civiles. Ahora, de acuerdo con Van Ness de Prison Fellowship International, hay tres posiciones sobre lo que dice la Biblia respecto a la pena de muerte. O sea, la Biblia, algunas personas lo ven de esta forma, que la Biblia manda la pena de muerte. Otros dicen que la Biblia prohíbe la pena de muerte, utilizando la Biblia. Y otros dicen que la Biblia la permite, pero que no la manda. Que no hay obligación de hacer la pena de muerte, de ejecutar la pena de muerte. Van Ness afirma que Jesús enfatiza el perdón y la voluntad de sufrir daño en lugar de resistirlo. Afirman, vuelvo y repito, que Jesús enfatiza el perdón y la voluntad de sufrir daño en lugar de resistirlo. Esto demuestra entonces un acercamiento a algo diferente. Pero otra vez, esto sucede a nivel personal y no a nivel de la autoridad del Estado. Miren cómo dice Mateo 5, 38 al 42. Hoy no quieren aparecer algunas cosas que tengo marcadas en el PowerPoint. Mateo 5, 38 al 42. Dice así. Este es Jesús hablando. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Está hablando de qué? De la ley del talión. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O sea, no resistas al malo,
Pero otra vez, está hablando de la relación entre personas. No está hablando necesariamente de la relación con las autoridades civiles. Esta perícopa, sin embargo, trata también de ¿qué? De la venganza. Y se puede argumentar que en el caso del pacto con Noé no hay ánimo de venganza en la pena de muerte, sino que es un asunto de justicia. Jesús, tal vez en otro momento, Jesús se tropezó con la pena de muerte. Y es el caso de la mujer sorprendida en adulterio que aparece en Juan capítulo 8, versos 1 al 11, aunque la mayoría de los eruditos están de acuerdo que ese pasaje no está en los manuscritos más antiguos. Por eso aparece en muchas de las nuevas versiones de la Biblia entre unos corchetes. En primer lugar, si ustedes observan el pasaje, cuando termina el capítulo 7, de momento como que hay una interrupción, que continúa un poquito más adelante en el verso 12 del capítulo 8. Y ahí entra esta perícopa donde le traen a Jesús una mujer supuestamente sorprendida en el hecho de adulterio. Y la intención era mala, porque lo único que querían era atrapar a Jesús en alguna cosa para poderlo condenar. Pero Jesús, como no le había llegado su momento, rechazó ser atrapado en el argumento. La ley decretaba la pena de muerte por adulterio para ambos. Pero ¿cómo fue que los atraparon en el lecho de adulterio y trajeron más que la mujer? Deuteronomio capítulo 22, 23 y 24 es claro. El delito lo cometen dos y lo pagan dos. Porque es imposible cometer adulterio solo, aunque Jesús da otras reglas. ¿Ok? Pero viendo este caso. Así que este caso es un caso que es discriminatorio. Pues se alegaba que la habían atrapado en el acto, pero el hombre no fue traído. El hombre con el que ella estaba, porque si la atraparon en el acto. O estaban mintiendo, que es una posibilidad. Pero Jesús no caía tan fácil. Jesús le hizo una petición, ellos insistieron, ¿no? ¿Qué tú dices? Jesús se cayó, escribió, y no les hizo mucho caso, y dejó pasar el tiempo, y ellos insistieron, y Jesús les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie se atrevió. Todo el mundo soltó la piedra. Los que estaban acusando, dice que la habían atrapado en el lecho de adulterio. Soltaron la piedra, recogieron, se fueron. Nadie se atrevió. La ley decía que se requerían 2 testigos. Para un caso de muerte, de pena de muerte, se requerían 2 testigos. Pero no quedó ninguno y por lo tanto ya no había que acusación. Ni yo te condeno, le dijo Jesús, vete y no peques más. Se podría argumentar que Jesús abolió aquí la pena de muerte, pero tal vez estamos obviando algunos detalles. Primero, ya no habían acusadores. Así que ya no había acusación. Y por lo tanto no podía haber ¿qué? Sentencia. Ya eso era ¿qué? Académico. Ya no se podía hacer nada. Los que tenían que acusar tenían que dar un paso al frente. Tenían que tirar la piedra primero. Pero ninguno se atrevió. Número 2. La acusación no era por un delito grave, que es lo que se establece en Génesis 9. Aunque sí era una acusación ¿qué? Por un delito de la Torá, que requería la pena de muerte, pero para eso se requerían ¿qué? Los 2 testigos, que dieran un paso al frente, que pudieran que confirmar que estuvieran de acuerdo. Y las consecuencias de mentir por un testigo eran graves. Por eso era tan importante que fueran 2 testigos.
y se pusieran de acuerdo. No debemos olvidar que Jesús se sometió él personalmente a la pena de muerte. Que si no hubiera habido pena de muerte, ¿cómo iba a llevarse a cabo el sacrificio de Jesús en el Calvario? Así que Jesús se sometió él personalmente a la pena de muerte que decretó una autoridad civil. Una autoridad que, si nosotros lo vemos fiel a las Escrituras, estaba sujeta a él, porque fue una autoridad dada por Dios. Así que la Biblia dice que él fue llevado, dice Isaías, como oveja fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció, no abrió su boca. Y observemos bien el tipo de juicio al que él se sometió. Miren, aunque era un juicio injusto y viciado, aunque los testigos fueron comprados, los testigos no podían ni siquiera ponerse de acuerdo en la acusación que tenían contra él, hasta que finalmente lograron traer a dos comprados que se pusieron de acuerdo en lo que iban a decir. Aunque él era inocente, y aunque la sentencia de cruz era cruel e inhumana, que no podía ni siquiera aplicarse a un ciudadano romano, a pesar de todo eso, Jesús no condenó la pena de muerte establecida por la autoridad competente, en este caso, que era Roma. La realidad es que no hay pasajes en el Nuevo Testamento que manden expresamente la pena capital. Sin embargo, algunos pasajes parecen aprobarla. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, este pasaje es bien importante porque Pablo le está escribiendo a una iglesia en la ciudad capital del imperio. Era la ciudad donde estaba ¿qué? El emperador, donde estaba la autoridad, donde estaba el senado, donde estaban los jueces. De ahí salían las leyes del imperio. Pero había que ver quién era el emperador. Nerón. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, Nerón estaba en el poder. Sin embargo, miren cómo son las cosas. Pablo coloca la obediencia a las autoridades civiles como un deber de la vida cristiana. Pablo, vuelvo y repito, coloca la obediencia, el sometimiento es la expresión que usa Pablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y eso lo pone Pablo dentro de una perícopa que tiene que ver con la obediencia a las autoridades civiles. Una perícopa que tiene que ver con los deberes de la vida cristiana. Y los cristianos tenemos unos deberes con respecto a las autoridades civiles. ¿Por qué Pablo hace esto? En primer lugar, Pablo dice que esa autoridad es delegada de parte de Dios. La autoridad de Nerón, aunque él la usara mal, era la autoridad delegada por Dios. Capítulo 13 de Romanos y verso 1. El que resiste las autoridades civiles resiste a Dios. Permítame buscar ese pasaje, porque ese es un pasaje muy importante. Romanos capítulo 13. Comienza el apóstol diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Número 1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay. Pablo estaba consciente de quién era el emperador. Las que hay por Dios han sido establecidas. Eso no quiere decir que todo lo que ellos hacen está bien. Vamos a dejar las cosas claras.
pueden ser una autoridad delegada, pero aún así tienen libertad y van a cometer grandes errores. No hay problema con eso. Eso no implica que no son autoridad delegada. El que resiste las autoridades civiles resiste a Dios. Miren cómo dice el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y cuando se hace eso, dice el verso 2, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ellos mismos se lo buscaron cuando se resiste a la autoridad. Este es un pasaje que algunos a lo mejor dirían, ay, ¿por qué Pablo escribió eso? Pues sí, así es que funcionan las cosas. Miren cómo dice el verso 3. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Los magistrados a cargo de ejecutar la ley son siervos de Dios. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, dice el verso 4, para tu bien. Ahora, dice, pero si haces lo malo, teme. Si cometes delitos, teme. Si violas la ley, teme. Si resistes la autoridad, teme. Eso es lo que está diciendo Pablo. Miren qué dice. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, repite el apóstol. Vengador. Está en el papel de ¿qué? Del vengador, aunque no lo hace por venganza, sino por ¿qué? Por obligar al cumplimiento de la ley. Es vengador para castigar al que hace lo malo. Lleva la espada, dice Pablo. La espada es el símbolo de autoridad para ejecutar la sentencia. Es el símbolo de su autoridad para castigar, pues él es el vengador, como acabo de leer. La espada es el instrumento de muerte en el Nuevo Testamento. En Hechos 12:2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y en Hebreos 11:37, hablando de los héroes de la fe, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, porque la espada era símbolo de la autoridad para ejecutar la pena de muerte. Ahora, hay argumentos morales contra la pena de muerte. Y si ustedes me permiten decir esta expresión, esos argumentos son muy atractivos. Yo los he usado muchísimas veces. Varios argumentos morales se esgrimen contra la pena de muerte por aquellos que están en contra de la pena de muerte. Para los que se oponen a este castigo, la pena de muerte se aplica injustamente. ¿Qué significa eso? Que una porción desproporcionada, si se puede usar la expresión, de los pobres, los de las minorías, sufren la pena de muerte cuando son ¿qué? Comparados con la mayoría. Es una forma desproporcionada de justicia. Así que la pena de muerte se aplica injustamente a los pobres porque no tienen dinero para pagar su defensa. En Puerto Rico hay una compañía pro bono que se dedica a investigar los casos de personas que están prisioneros inocentemente para tratar de conseguir que sean liberados. Y han tenido éxito en muchas ocasiones. Porque las sentencias se aplican injustamente, precisamente porque las personas no pueden pagar las costas legales que son altísimas.
Número 2, la pena de muerte no es un disuasivo al crimen. O sea, el hecho de que se establezca la pena de muerte en una sociedad, en una comunidad, no hace que los crímenes bajen. Hay dudas sobre esto, ¿ok? Número 3, es un castigo inhumano. Y entonces los que sufrieron el asesinato dirán, es que eso fue lo que él hizo con nuestro pariente. Número 4, envía a los no creyentes al infierno, porque como es final, una vez que eso se ejecuta, ya no hay forma de que la persona se salve, ni de que se arrepienta, ni nada. Pero la verdad es que ellos mismos se envían al infierno, por su incredulidad. Número 5, los criminales deben ser curados, no matados. Pero la primera premisa para una persona que debe ser curada es reconocer que está enfermo. Y ese no es muchas veces el caso. Todos estos argumentos son rebatidos por el doctor Norman Geisler. Y les digo que son argumentos muy atractivos. En este libro, Christian Eriksen, que es un libro excelente. Es académico, el lenguaje es un poquito fuerte, pero es un gran libro. Cuando llego a este punto, lo único que les puedo decir ya terminando, es que hay demasiado aún que estudiar. Pero es imposible meter todo lo que se requiere conocer sobre este asunto de la pena de muerte en una clase de 1 hora. Hay demasiado aún que estudiar, pero es obvio que el tiempo no nos lo permite. Se podría ir sobre todos esos argumentos morales, por los que los favorecen y por los que los explican de otra forma. En todas estas cosas que hemos hablado aquí, hay dos caras. Está claro que en el caso del pacto con Noé, como cabeza de una nueva humanidad, se estableció la pena capital. Y está claro también que eso no fue abolido. Ahora, la pregunta que podríamos hacer muchos es, ¿y eso era obligatorio? ¿O era que solamente se permitía? Pero está claro que eso era así. Creo que aquí hay 3 páginas que son igualitas. Ahora, vamos a leerles la posición de la Iglesia de Dios Pentecostal. La Iglesia de Dios Pentecostal le dice no a la pena de muerte en cualquier circunstancia. En Puerto Rico, de hecho, nosotros como sociedad no apoyamos la pena de muerte. Miren que las Cortes Federales han tratado de colar la pena de muerte a través de sus cortes en Puerto Rico y los jurados puertorriqueños definitivamente no están de acuerdo con la pena de muerte. La posición de la Iglesia de Dios Pentecostal es la siguiente. Entendemos que todo ser humano tiene oportunidad de salvación y redención mientras haya vida, porque si está muerto ya no hay remedio. También dicen, entendemos que la vida es don de Dios y por tanto es su derecho preservarla o quitarla. Y ante la evidencia, oigan esto, de algunas injusticias que se cometen. Y podríamos señalar algunas injusticias en la Biblia. La primera, obviamente, la de la muerte de Jesús. Pero quitando del medio ese ejemplazo. Y la muerte de Esteban. Esteban fue sentenciado a muerte injustamente. Se cometió una injusticia, pero Esteban se fue viendo el cielo abierto y glorificando a Dios.
Así que ante la evidencia de algunas injusticias que se cometen, nos oponemos a la pena de muerte en toda circunstancia. Así que la Iglesia de Dios Pentecostal dice no a la pena de muerte. No a la pena de muerte. Con esta declaración de la Iglesia concluimos este estudio del día de hoy. No quiero continuar adelante y terminando, ya mismo vamos a orar, sin recordarles que todos estos temas merecen mucha más consideración. Así que todos esos libros que les mostré al principio se pueden estudiar. Y nosotros, para ver algo más sobre este tema, hay mucho más que estudiar. Hay mucho más que estudiar sobre la eutanasia, sobre la clonación y sobre todos estos temas éticos que se están estudiando. Así que los invito a que puedan seguir estudiando. Ahora, siempre les digo, las herramientas. Ahí le estamos mostrando el libro completo para que todos lo puedan ver. Mi gran ayudante, para que puedan tomarle fotos si quieren. Y les voy a mostrar el otro también para que mi esposa me ayude con eso. Así que si quieren pueden tomarle fotos. Y aquí tenemos este. El lenguaje de ese libro es un poco más fuerte, pero es un libro extraordinario del doctor Norman Geisler. Así que si tienen una oportunidad, también tómenle una foto a ese. Y así pueden continuar estudiando sobre todos estos temas tan interesantes. El libro del doctor Gruden también se puede conseguir en los lugares donde se compran libros por internet. Así que no lo voy a anunciar. Vamos a orar entonces en esta hora. Si esta palabra ha tocado tu vida y quieres aceptar a Jesús como tu Salvador o reconciliar tu vida con Él, tan solo pon tu mano en tu corazón y vamos a orar por ti. El Señor va a estar feliz. Muy feliz. Y los invitamos a que busquen una iglesia donde se predique la sana doctrina y donde se adore a Dios en espíritu y en verdad. Oramos por nuestra tierra porque pues todavía sigue temblando en algunos lugares. Seguimos orando por las familias del sur. Oramos por los enfermos de COVID, por los que han perdido familiares, seres queridos por causa del COVID, por los que están en la línea de batalla en primera fila. No dejemos a esos profesionales. Se han convertido en héroes de esta sociedad en casi por un año completo, porque ya se va a cumplir un año pronto desde que comenzamos con este problema de la pandemia. Como dice la Escritura, oramos por los que tenemos en eminencia. Oremos por nuestros gobernantes, que Dios dirija cada una de sus decisiones en beneficio de nuestro pueblo. Y recuerden que ellos son autoridades delegadas, pero nosotros no tenemos que obedecer todo lo que ellos digan, porque ellos se equivocan. Si hacen algo que se opone a lo que nosotros creemos que está revelado en las Sagradas Escrituras, podemos orar por ellos, pero no estamos llamados a la obediencia. No olvidemos orar por los para que muchos sean alcanzados en lo poco que falta para la venida del Señor. Y recuerden siempre orar por este maestro y por su familia, por Arlene, mi esposa, por Gabriela y Carolina, mis hijas. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, que nos instruye, que nos fortalece, que nos edifica, que llena nuestra mente y nuestro corazón. Te pido, Señor, que esta palabra educativa del día de hoy, Señor, haya llegado como una bendición, como una palabra sólida a cada vida, que puedan comprenderla, entenderla, internalizarla. Que recuerden que siempre que pertenecemos a una iglesia y que debemos fidelidad. Señor, mira a aquellos que te reciben como Señor y Salvador. Escribe su nombre en el libro de la vida. Sálvalos. Llénalos de tu espíritu y que jamás se aparten, Señor. Aquellos que vienen, Señor, de regreso a casa,
porque se han reconciliado, Señor, como el prójimo. Sabemos que hay fiesta en el cielo, que hay alegría, porque el hijo que estaba muerto ha resucitado. Mira, Señor, los pacientes de COVID. Mira los familiares que tienen pacientes, Señor, de COVID. Aquellos que han perdido, Señor, pacientes por causa de esta pandemia. Señor, fortalécelos, dales paz y tranquilidad, confianza, Señor, en tu capacidad para hacer que todas las cosas obren para bien. Llénalos, Señor. Mira a aquellos, Padre amado, que están en lugares donde sigue temblando. Dales paz, Señor. Dales paz, tranquilidad, quietud, esperanza, confianza en ti, Señor. Que se puedan refugiar en ti, que eres refugio seguro y torre fuerte, Señor. Los profesionales de la salud, Señor, que están en la primera línea de batalla, dales fortaleza, dales fuerzas para seguir adelante en medio de esta lucha incesante, Señor, que lleva ya un año. Ayúdalos, sosténlos, fortalécelos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Señor, te pido, Padre amado, por cada uno de los que ha escuchado, que esta palabra pase de la mente, baje al corazón, Señor, que pueda ser internalizada, entendida, Señor, y puesta por obra. Te lo pido, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, a quien esperamos, Señor, que regrese por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. Y les recuerdo que podemos vivir una vida victoriosa. Tenemos la palabra de Dios que nos dice cómo vivir. Nos dice qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Tenemos entonces el Espíritu Santo que nos da el poder para hacer lo que pide la palabra de Dios y para vivir en santificación, que es un proceso continuo. Y también nos da el Señor las guías como herramientas, las disciplinas espirituales, oración, ayuno, soledad, silencio, para poder conocer al Señor, vivir en intimidad con Él. Así que podemos vivir como Dios quiere que vivamos. Los invitamos al estudio de la palabra de Dios para la próxima semana. El tema va a ser, ya se los mencioné, pero quiero mencionárselos otra vez. Otro tema de carácter ético, la maternidad subrogada en la Biblia, o lo que tiene que ver con el alquiler del vientre. Ese es otro tema que tiene ahí ribetes éticos, que es importante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema, o sobre el tema anterior, o sobre el próximo, por favor, no tenga temor, escríbanos. Escríbanos y nosotros le vamos a contestar. Ahí escríbanos por Facebook, háganos la pregunta. Recuerde que todo esto va a estar puesto en Facebook Live y luego va a estar puesto en YouTube, en el canal de YouTube Alfredo Luciano Lugo. El Lugo es importante porque hay otro Alfredo Luciano. Así que Alfredo Luciano Lugo, ahí van a estar puestos. Escríbanos, háganos preguntas, deje comentarios. Muchas gracias por su atención. Si esta clase ha sido de bendición, recuerda compartirla, escribir algún comentario y los invitamos al estudio de la próxima semana. Así que recuerda, si no tienes que salir, quédate en casa. Los patios deben estar más arreglados, las gallinas mejor alimentadas. Así que quédate en casa tranquilito, créate algún taller, alguna meta que quieras establecer en tu hogar. Comparte con tu esposa, escribe, habla, haz preguntas sobre el tema y nosotros gustosamente te vamos a contestar. Así que hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Y recuerda, si el Señor no ha venido antes, nos vemos aquí para otro estudio serio de la palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima semana.